Este podcast está patrocinado por Ads.dlea, tu agencia de marketing digital. Expertos en Instagram y en Facebook. Síguelo en sus redes sociales. Porque al final lo que estamos haciendo es generar una nueva conciencia, ¿no? Uniéndose vuestra curiosidad o tu curiosidad con la mía, que me ha llevado a preguntarme también ciertas cosas y llegar a ciertas conclusiones. Iría a la pregunta misma, o sea, ¿qué es el conocimiento? Porque estamos muy acostumbrados a entender el conocimiento como una mera acumulación de datos. Y en realidad son datos muertos. Yo soy igual la más hippie de mi familia, por así decirte. Sí que mi madre es la que más me ha inspirado a seguir este camino. La espiritualidad es simplemente un campo de la existencia. O sea, existe el plano más material, el plano tangible, y existe el plano más sutil. Un día no entreno porque me da mucha pereza, porque tal, porque estoy súper cansada, vale. No entrenas, todos un día podemos tal, pero el día siguiente sí o sí entrenas. Pase lo que pase, sí o sí. Y preguntémonos qué imagen se figura en nuestra mente o qué significado atribuimos a ese símbolo, porque finalmente es un símbolo individual, colectivo, de esta social, ¿no? de lo que es el grupo. Muy buenas, estamos en el episodio número 7 del Propósito Podcast. Esta vez estamos por Skype y tenemos con nosotros a Candela, una chica que hace unos podcasts increíbles en Spotify de autoayuda, ¿no? o de crecimiento personal, y aparte pues un contenido en redes sociales buenísimo. O sea, con sus vídeos aporta un valor y unos conocimientos increíbles que, como hemos estado hablando antes, es súper importante compartirlos. Candela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros por la iniciativa de haberme escrito, de haberme propuesto hacer esta llamada, esta conversación, porque al final lo que estamos haciendo es generar una nueva conciencia, ¿no? Uniéndose vuestra curiosidad o tu curiosidad con la mía, que me ha llevado a preguntarme también ciertas cosas y llegar a ciertas conclusiones. Y compartir eso es lo que a más conciencia nos va a llevar. Así que encantada de participar. Claro que sí. Nosotros, ¿vale? Cuando nos fijamos con los invitados, sobre todo yo, que soy el que contacta, ¿no? con vosotros, siento una cierta conexión, ¿no? Sentimos una cierta conexión porque nos gusta conectar con el oyente, ¿no? Fue un vídeo tuyo, no me acuerdo cuál, el que diste un mensaje y yo conecté, ¿no? Y sentí muy fuerte ese mensaje, con lo que sentí la necesidad de contactarte, porque veía que aportabas un contenido de valor buenísimo, buenísimo, y fue lo que me hizo contactarte e invitarte a nuestro programa. Candela, ¿qué edad tienes? Pues has empezado con la mejor pregunta, creo, porque de hace tiempo no estoy diciendo mi edad, siempre me preguntan, no estoy diciendo mi edad, y esto es algo que yo vi a mi pareja, nunca decía su edad. Y yo incluso a mí tardó años en decirme su edad, hasta que vi su DNI, imagínate, lo tuve que descubrir yo. Y yo siempre decía, pero bueno, qué tontería, qué infantil, ¿no? No decir tu edad, dile ya está, que pienses lo que quieras, no pasa nada. Y él decía, bueno, yo lo hago así, tengo mis razones y tal. Y cuando por fin me explicó por qué lo hacía, nos paramos a hablar sobre eso. Me dijo que, me explicó cómo cuando tú dices tu edad, al final lo que hace la otra persona es meterte en una caja de preconcepciones en base a lo que significa para esa persona el número de la edad, ¿no? Y cuanto más lo he ido pensando, sobre todo al yo conocer a nuevas personas y ver una necesidad constante de saber la edad, ¿para qué? Para meterlas en un sobre de, bueno, si ha vivido todo esto, está en esta situación,
ha aprendido esto, veo que tiene estas habilidades y tiene esta edad, wow, está genial. Pero si tiene esta otra, va un poco tarde o debería estar en otra situación, en otra posición, ¿no? Sí, Y sí, es entonces verdad. me parece interesante esa perspectiva, muy interesante, de acercarnos al otro sin necesidad de saber cuántos años ha vivido, sin darnos la oportunidad de conocerlo desde otra perspectiva, que no sea ni dónde vive, ni qué ha estudiado, ni cómo se llama, ni cuántos años tiene, ¿no? Es verdad. De Entonces, hecho, incluso puede condicionar, ¿no? El decir cierta edad o una persona mayor, pues puede condicionarte después el hablar con ella de ciertos temas porque pienses que es mayor, ¿no? Para ciertos temas, a lo mejor, o al revés, cuando una persona, imagínate que dices tú que tienes 20 años, por decir algo, ¿vale? Pues a lo mejor mi conversación luego se condiciona en hablar de ciertos temas porque yo puedo pensar que eres demasiado joven. Entonces, nunca lo había pensado lo que has dicho, pero de verdad, ahora que lo pienso, tienes razón. Puede condicionar la conversación con la otra persona. sí, sí, o sea, si te das cuenta, cuanto más lo... Yo sé que ahora tú te vas a quedar pensando, y quien lo escuche por primera vez se va a quedar pensando hasta darnos cuenta de que en realidad hay un patrón bastante rígido asociado a la edad, como que tenemos una estructura bastante rígida de lo que una persona debería hacer a sus 10 años, a sus 15, a sus 20, a sus 25, y en un sentido es muy bueno y tiene un lado de gran avance social, ¿no? Porque a los 10 pues estimamos que un niño tiene que estar jugando y no trabajando en una mina, Claro. o que a los 18 estar estudiando y no trabajando un trabajo forzado, yo qué sé, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ahora que lo has dicho y lo piensas y lo reflexionas, pues tienes razón. Te preguntaba la edad, Candela, porque te veo joven, ¿no? Y, y claro, me hace pensar dónde, o sea, tan joven tiene tanto conocimiento, o sea, ese conocimiento, Candela, ¿de dónde viene? Primero, antes de responderte esto, me iría a la pregunta misma, o sea, ¿qué es el conocimiento? Porque estamos muy acostumbrados a entender el conocimiento como una mera acumulación de datos. Y en realidad son datos muertos, que quizá ni siquiera yo he verificado, no sé dónde vienen, no sé quién los redactó, ¿no? Por ejemplo, como pasa mucho con la historia, todos tenemos muy en mente una historia cierta de la humanidad, y en realidad nos hemos cuestionado muy poco quién ha escrito esa historia, cuándo y cómo, ¿no? Y cuando yo me empecé a cuestionar realmente cuál era mi conocimiento, me di cuenta de que en realidad el conocimiento vivo que había en mí era muy poco. ¿Y a qué me refiero con esto? A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar. En mi casa siempre ha habido muchísimos libros, siempre he visto a mi padre igual acostarme y estar leyendo y despertarme y seguir leyendo porque se ha quedado fascinado con un libro, no me he criado con eso. Pero, pero bueno, es una faceta, digamos, es una pasión que yo utilizo para al final sanar ciertas cosas o para tapar ciertas carencias emocionales que yo tengo. Y esa es la realidad, ¿no? Digamos, te lo resumo porque es curioso. Yo he asociado todo esto del conocimiento, de aprender de los libros, a mi rama masculina, ¿no? A mi ascendencia masculina y como mi parte masculina. Entonces, digamos que es una forma de sentirme más unida a mi padre, a mi abuelo, donde igual en la infancia ha habido alguna carencia, ¿no? Entonces, Sí, siempre hay sí. que ser hay que cuestionar mucho con el tema del conocimiento, porque al final es una acción más. Y cuando lo cuestionas, te das cuenta, o yo me di cuenta de que el, la sabiduría real o el entender, el entendimiento real, honesto, transparente, era muy poco, porque solo podía llamar así a conclusiones que yo había obtenido por razonamiento propio. Por ejemplo, dice Sí. Schopenhauer que vale una conclusión a la que tú llegas después de meses de reflexión por tu cuenta que una reflexión que lees en 2 minutos en un libro o en un post. ¿Por qué? Porque he tenido que poner de mi parte creativa, he tenido que usar la capacidad conectiva de mi mente. Y no solo eso, sino que he tenido que abrir mi corazón para integrar ese aprendizaje y ser coherente con eso. Y cuando lo ves así, el conocimiento en realidad es... Yo me paré así a pensar y dije, joder, si es que yo tengo igual
puedo contar con los dedos de las manos las conclusiones, las verdades profundas a las que yo he llegado. Y luego si hablo en términos de datos o de conocimiento, no me considero para nada. O sea, estoy en un punto en el que soy muy consciente de todo lo que no sé, muy consciente, y eso me hace estar en mucha apertura, en mucha admiración hacia las personas que han ido más profundo, que han ido más lejos, y así, en pura apertura de mente y de corazón. Claro que sí. Como has dicho antes, tu padre también le gustaba leer, ¿no? ¿También le gustaba leer libros así como de autoconocimiento, de autoayuda, o eran otra serie de libros, otra clase de libros, perdona? No, en mi familia no, yo soy igual la más hippie de mi familia, por así decirte. Sí que mi madre es la que más me ha inspirado a seguir este camino, pero no desde la rama intelectual. Mi padre ha sido muy intelectual, pero no de la rama del autoconocimiento. Tiene una cierta base de inteligencia emocional, pero muy desde lo científico. ¿Y desde cuándo, Candela, inicias tú, digamos, ese viaje al autoconocimiento, ¿no? Al interesarte por temas que la sociedad, por ejemplo, o algunas personas, que eso después hablaremos también, porque tienes un capítulo en el podcast que habla de la gente que generalizamos, ¿no? Entonces casi me estaba pasando a mí ahora lo mismo, ¿no? Y luego hablaremos de eso. O sea, ¿cuándo decides tú el decir, quiero aprender, quiero nutrirme de información buena? Pues mira, yo veía a mi madre ver cosas como arquetipos de la personalidad y demás, y eran las cosas raras de mi madre, no me llamaba la atención. Pero en tercero de la ESO tuve un profesor que era un profesor genial, nos ponía vídeos de estos de BBVA, de Aprendemos Juntos, nos ponía fragmentos del libro de inteligencia emocional, se quedaba en los recreos hablando con los alumnos que igual tenían problemas, tenían retos, o hacía de psicólogo, ¿no? Sí. Y nos recomendaba libros, nos recomendaba vídeos, y a mí me interesaba tanto que yo le pregunté más y me recomendó a Borja Vilaseca. Y yo ahí empecé con Borja Vilaseca, me encantaba, tengo libretas con las charlas prácticamente enteras de Borja Vilaseca transcritas. Bueno, he dado por hecho que conoces a Borja. No, la verdad que no. Bueno, es un hombre que divulga así sobre el eneagrama, sobre inteligencia emocional, muy bueno como para tomar contacto con el tema, ¿no? Sí. Y de ahí luego ya empecé a tomar más un contacto con todo el tema espiritual, porque yo me sentía en una crisis muy profunda de no encajar, de no sentirme parte, ¿no? De sentirme muy separada de todo, de la familia, del entorno social, del colegio, de todo. Y ahí fui buscando respuestas. Eh, Luego salí del sistema educativo, y de ahí ya he vivido muchas cosas hasta que ahora estoy más que nunca entregada a ese aprender. Sí. Me llama mucho la atención porque muchos de los invitados que hemos tenido aquí al podcast sufren digamos, ese vacío existencial, ¿no? Cuando empiezan a interesarse por la espiritualidad o empiezan sí, a interesarse por la espiritualidad, digamos, sienten ese vacío existencial, ¿no? Se sienten como... Y la verdad que me fijo en cada uno de vosotros y concuerda, ¿no? Cada uno que quiere aprender de esa espiritualidad o que le llega el momento de aprender todo eso, pues se siente un vacío existencial y me da la impresión de que muchos de vosotros o de nosotros pasamos por esa crisis, ¿no? Dentro de esa crisis nos hace pensar muchas cosas, nos hace pensar y creo que es necesario para entrar en el mundo espiritual. O sea, estamos hablando del mundo espiritual. ¿Dónde empezaste digamos, a investigar sobre la espiritualidad? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros aprendizajes en el mundo de la espiritualidad? ¿Pero de otras personas o, digamos, las primeras cosas que yo integré? No el tuyo, o sea, cuando tú te interesas por la espiritualidad,
¿dónde Ajá. empiezas a aprender espiritualidad? Porque claro, hay muchas clases de espiritualidad, puedes Ah, aprenderlo vale. de, sabes, de muchas ramas. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones con la espiritualidad? O sea, ¿dónde aprendiste los primeros pasos, digamos? A ver, de Borja Vilaseca yo pasé a Diego Dreyfus. O sea, yo soy de coger una cosa y no la suelto. Escuchaba a Diego Dreyfus, tiene un podcast que se llama Te vas a morir, ¿lo conoces? No, tampoco. Te lo recomiendo, yo creo que, vamos, se lo recomiendo a todo el mundo. Yo me pasaba día y noche escuchando a Diego Dreyfus. Cuando salía el resumen de Spotify al final de año, no tenía sentido. Había más minutos de podcast de este que de... y me gustaba mucho porque me dio un modelo de espiritualidad que no se resumía a la del monje que es todo luz y es todo puritano y que parece que ha alcanzado la perfección, ¿no? Era una persona que hablaba desde, exponía su sombra y su luz. Es decir, yo no estoy en un altar, no quiero que me pongas en un altar. Yo soy esto estoy aprendiendo, esta es mi vulnerabilidad, te la comparto. Yo lo escuchaba llorar en los podcasts o enfadarse en los podcasts, reírse. O sea que claramente ha sido mi gran inspiración, la primera, sí. Digamos que fue ahí donde aprendiste, ¿no?, los primeros pasos a la espiritualidad, porque claro, yo por ejemplo, cuando era pequeño, pues aprendí de lo que nos enseñaban, ¿no?, del cristianismo. Aprendí pues, los primeros pasos en la espiritualidad allí en la iglesia. De hecho, llegué a estar en un seminario para cuando era muy pequeñito, creo que tenía 7 8 años, que era lo que conocía y quería formar parte de eso. Entonces te decía esta pregunta por eso, porque cada uno damos los primeros pasos de la espiritualidad en un campo, ¿no? Y hay muchísimos. Uh-huh. Igual que está el cristianismo, está el islam, está el hinduismo, está los monjes, ¿sabes? Entonces, pues hay Uh-huh. muchos caminos para empezar a aprender lo que es la espiritualidad. Candela, ¿qué defines tú como espiritualidad? ¿Cómo defines tú la espiritualidad? Estaba deseando que me hicieras esa pregunta. No me quería yo saltar ya más el tema. Me parece la pregunta más importante, seguramente, del podcast. Porque la espiritualidad no es mi perspectiva, ¿eh? Ahora. Sí, No es una moda, ni es un tema, me explico, no es un nicho. La espiritualidad es simplemente un campo de la existencia. O sea, existe el plano más material, el plano tangible, y existe el plano más sutil, ¿no? Que es, digamos, el que está dentro de la materia. O la materia está dentro del espiritual, no sabría decir. Pero, ¿qué es la espiritualidad? Pues la espiritualidad para mí, si la tengo que describir como una actividad que yo desempeño, diría que es la observación. Y en esa observación quiero hacer hincapié en un mito en el que me gusta siempre pararme, que es todo el tema de la autoayuda, ahora de todos estos libros que hay de autoayuda, que es como una moda del good vibes, ¿no? Es como sí, una conciencia general que está genial que se empiecen a hablar de esos temas, que se empiece a ver una conciencia de cómo el estado en el que yo me encuentro y de qué puedo hacer para sentirme mejor, pero no hay que despistarse demasiado con ese discurso, porque ese verdadero trabajo de observación no incluye solo la luz, incluye también la sombra. Entonces la perspectiva, para mí, la más nutritiva es la de centro, o sea, continuo centro, continuo equilibrio. O sea, desde ese centro, desde ese equilibrio, yo aprender cuáles son las dos vertientes de la realidad que conforman toda la realidad que yo estoy percibiendo y a mí como parte de ella. Entonces, diría que la espiritualidad como una actividad que desempeño es esa capacidad de posicionarme en el centro para ver las dos vertientes y en un momento llegar a poder hacerlo con imparcialidad, tanto el blanco como el negro, simplemente observarlos como materias primas del mundo exterior y de mí misma, como un juego, ¿no? Entre el blanco y el negro, y yo simplemente lo observo, lo experimento y permito que me experimenten. claro.
algo parecido a la consciencia, ¿no? Digamos, el ser consciente de que existen esas dos partes que tú dices, ¿no? Vamos a llamarlo el blanco y el negro, y en ese momento pues ser consciente de ello, ¿no? Y ir para el blanco, correcto, ir siempre hacia lo bueno para ti y para las otras personas. ¿Cómo practicas tú la espiritualidad día a día? O sea, ¿cómo practicas tú la espiritualidad? Muy buena pregunta, me gustan mucho las preguntas que me haces. Se nota un montón que has escuchado mis podcasts porque es como que partimos de una base común, de verdad. Te lo agradezco. Pues practico la espiritualidad. Creo que no hay una forma rígida de practicar la espiritualidad. Creo que ese es otro mito, ¿no? De tú para ser espiritual, tienes que levantarte a las 5 de la mañana y meditar y comer así y hacer esto y hacer lo otro y hablar de esta forma. Y si no, no eres espiritual. Creo que la espiritualidad podría resumirse de nuevo a la observación y un aspecto más tangible de la observación podría ser el cuestionamiento, ¿no? Continuamente yo preguntarme por qué estoy haciendo las cosas y para qué. La típica, la clásica que siempre se dice, ¿no? ¿Por qué y para qué? O sea, empezar a observar de dónde viene mi conducta. Creo que la conducta es un tema fascinante y que empezar a observar la propia y no confundirse y no irse a la ajena y ver lo que está haciendo los otros, sino ver yo, o sea, por ejemplo, ¿por qué estoy usando yo estas chanclas, por ejemplo, ¿no? Y preguntármelo realmente, ¿la estoy usando porque yo quiero? ¿O porque he visto a X famosa o X famoso que las ha usado? O, ¿entiendes? Hasta las cosas Sí, más sí. ridículas. Por ejemplo, cuando yo me pregunté, ¿cómo quiero vestir yo realmente? Me di cuenta de que estaba vistiendo imitando a personas que para mí eran referentes. Igual en la música, en campos que no tienen nada que ver, personas que yo admiraba, ¿no? Y cuando me pregunté realmente, vale, si quito eso, ¿cómo quiero vestir yo realmente? Me quedé en blanco, o sea, no sabía cómo vestir. Ahí tuve un lapsus con el tema de la ropa, no algo banal, pero que tiene mucha información, porque como es con la ropa, me atrevo a decir que es todo. O sea, desde dónde vivimos, a en qué trabajamos, a cómo encontramos una pareja, a qué comemos, a cuáles son los hábitos del día a día. Entonces, en resumen, ese cuestionamiento, estar muy alerta, estar muy alerta. El despertar no es algo que ocurre una vez, el despertar es algo que cada día. Y eso es estar muy alerta, muy atento, sobre todo hacia adentro y hacia afuera también, porque hacia afuera es un espejo de lo de dentro. Entonces, con juicio, permitiendo el juicio también, ver qué información me está dando sobre cuáles son mis patrones. Creo que ahí empiezo. Claro que sí. ¿Crees que la meditación forma parte de la espiritualidad? O sea, ¿tú utilizas la meditación como parte espiritual? Sí, sí, yo ahora estoy meditando todos los días con Matías Di Stéfano, que lo recomiendo enormemente. Ahora es mi mayor guía, digamos. Creo que la meditación es una herramienta buenísima y aquí hago hincapié en otro mito que es que meditar es dejar la mente en blanco, porque la mente está hecha para pensar. O sea, para que te hagas una idea, no sé si hasta qué punto esto es exacto, pero los monjes más entrenados, más dedicados a la meditación durante toda su vida, hicieron este experimento de ver cuánto tiempo eran capaces de dejar la mente en blanco y llegaron a 12 segundos con la mente en blanco después de décadas de entrenamiento. Entonces, no ese es el objetivo, la mente no se puede silenciar, la mente se tiene que enfocar. Y cuando yo enfoco esa mente, la convierto en una herramienta. Pero ese es su objetivo, que pueda ser utilizada y puesta al servicio de un propósito o una dirección mayor. Entonces la meditación lo que me va a ayudar es eso. Pero entendiendo esto, ¿qué pasa? Que ya meditar no tiene obligatoriamente que ser sentarme en silencio. Puedo hacer una meditación dinámica. O sea, meditación es estar con toda la atención en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy percibiendo y en lo que estoy haciendo ahora mismo. Entonces yo puedo, por ejemplo, una meditación, salir a caminar y andar muy despacio.
andar muy despacio, sintiendo cada pisada, cada parte de mi pie en contacto con el suelo, levantándose el uno el otro, sintiendo el equilibrio, el desequilibrio. A veces la meditación a muchas personas no les sirve porque tienen demasiada actividad y cuando yo me quedo quieto, toda esa actividad explota dentro. Y lo que tengo que hacer es, o a través del deporte, por ejemplo, poner actividad fuera para que dentro empiece a estar ese silencio. Yo puedo ir al gimnasio y que sea una meditación total. Solo necesito esa intención de mi mente va a estar enfocada, la voy a poner al servicio para un propósito mayor, ¿no? Claro, es que tendemos a pensar que la meditación es, pues como hemos visto la imagen siempre, ¿no? Del monje así, con los ojos cerrados y la mente en blanco. Y creo, y estoy a favor contigo, de que la meditación se puede hacer de muchas maneras. De hecho, creo que es recomendable a la gente que quiera iniciarse en la meditación que, como dices tú, un simple paseo por la montaña o por la naturaleza, sobre todo por sitios con naturaleza, como es el mar, la montaña, en los que tú estés solo y estés relajado, caminando, te llevan a la meditación. Como hablábamos en podcasts anteriores, yo, por ejemplo, hay veces que fregando los platos, ¿vale? Pues estás concentrado fregando los platos y te viene información, ¿vale? De la nada, que tú después lo piensas y dices, ostras, ¿cómo he pensado yo esto? O sea, qué información tan buena ha salido de la nada, ¿no? Porque creo que en ese momento estás concentrado en lo que estás haciendo, dejas o sea, como que el ruido, ¿no? Del día a día se va y estás concentrado en ese momento. No sé por qué, no siempre, ¿vale? Pero hay veces que suele pasar y creo que hasta eso puede ser una pequeña meditación, ¿no? Que estás concentrado en una cosa, dejas que el ruido poco a poco, él solo vaya desapareciendo, incluso te llega información, no sé decirte ahora cuál, pero que lo piensas después y dices, ostras, qué bueno, ¿no? Entonces me parece súper interesante, Candela, lo que has dicho de la meditación, para que la gente entienda que no solo existe una meditación, que es la que vemos en películas o nos han enseñado toda la vida. Se puede meditar dando un paseo por la naturaleza, se puede meditar de muchas maneras, como dices tú en el gimnasio, ¿no? Cuando estás en modo entrenamiento y estás sobre todo enfocado en lo que estás haciendo, pues creo que también puede ser una pequeña meditación. Dices que sueles meditar cada día, ¿verdad? Porque yo te he visto vídeos en los que meditas. ¿Qué te aporta, Candela, a ti la meditación? A ver, depende mucho de la meditación que se hace. Me he dado cuenta de que no tiene nada que ver hacer una meditación guiada que meditar tú solo en silencio o con una música, no tiene nada que ver. Son cosas muy distintas y cada uno tiene que ver en qué momento está y qué le sirve. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo más meditaciones guiadas, estoy haciendo un programa de María de Estefano que es buenísimo, que quien quiera me pregunte, luego si quieres te lo paso, súper Vale. recomendado. Entonces, ¿qué me aporta? Creo que es algo muy personal y que en cada momento cambia, que si me preguntas dentro de 2 semanas te daría otra respuesta. Así de plano concreto ahora mismo, me aporta coherencia en el sentido de yo he decidido que la vida que quiero es una vida de regreso al hogar, de calma, de paz, de alineación cielo a tierra. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ahora mismo la meditación me ayuda a ser coherente y a decirme a mí misma, realmente esto es lo que quiero y estoy dispuesta a todos los días poner de mi parte y dar de mí con mucho amor y mucho merecimiento que sí, que eso es lo que quiero y que estoy dispuesta a ser coherente con ello. Y en un plano más general que aporta meditar, con muchas cosas. Hay un libro que recomiendo mucho que se llama El espejo del cerebro, que es de una neurocientífica que hace una relación entre los estudios que hace la neurociencia sobre la meditación con la visión budista de la meditación. Entonces es muy interesante porque junta la perspectiva científica con la espiritual. Y explica, por ejemplo,
cómo el cerebro se transforma. O sea, el cerebro tiene cambios físicos cuando tú creas el hábito de meditar. No sé decirte ahora los nombres exactos, no me acuerdo, Sí. pero las partes del cerebro que se encargan de reflexionar, de tomar conciencia de lo que está pasando, de lo que yo estoy pensando, sobre todo, tomar conciencia de mis sistemas o ¿cómo se dice? Mis cosas automáticas, ¿no? Internas. Sí. Esa parte del cerebro se hace mucho más grande. Y yo lo he notado mucho. Cuando he empezado a meditar con constancia, me he dado cuenta de que de repente igual estaba en cualquier contexto y de repente me daba cuenta de, wow, estoy sintiéndome así, porque he pensado esto, porque este me ha dicho tal y yo lo he relacionado con tal. Y sentí mucha más capacidad de tomar conciencia de estos procesos internos, de por qué pensaba lo que pensaba y me sentía como me sentía. Podría Qué seguir hablando, guay. pero, Sí, sí, pero hay sigue, mucho de... sigue, porque es súper interesante. De hecho, te quería decir también, nosotros tenemos un podcast con Patricia, ¿no? Que se llama Somos Energía, pero grabamos una parte 2 que aún no la hemos publicado. En esa parte hicimos una pequeña meditación guiada de unos 10 minutos. Yo he intentado también meditar aparte o sea, lo he intentado, ¿no? Solitariamente he intentado meditar. Pero al principio me sentía incómodo, ¿no? Te sientes incómodo porque no lo has hecho nunca y no estamos acostumbrados a ese silencio, ¿no? O sea, estar solos con nosotros. No sé si me he explicado Sí, bien. sí, sí. Entonces, ¿a ti te pasaba también que al principio tenías esa incomodidad, ¿no? O incluso te sentías unos pensamientos que venían de decir, ¿qué hago aquí yo solo pensando, ¿no? O sea, quiero saber cómo fueron tus inicios en la meditación. Mira, yo he empezado a meditar y he dejado de meditar varias veces, como que he medio construido el hábito y lo he perdido varias veces. Y siempre que he dejado de meditar un tiempo largo, 3, 4 meses, luego al empezar he vuelto a vivir el mismo proceso, más acelerado porque ya sabía cómo, pero he hecho el proceso varias veces, empezar a meditar. Creo que todos coincidimos en que cuando tú te sientas a meditar las primeras veces es un ruido interno, una prisa, ¿no? Es como una ansiedad de decir, voy a estar aquí sentado si tengo que ir a hacer esto, y tengo que aquí, y no tengo tiempo, y se me acaba el día. No, es Sí. así literal el cerebro, ¿no? Todo nos pasa. Yo me acuerdo la última vez que me pasó esto, porque lo redacté como para tener esa constancia de acordarme del proceso. Se me empezaron a ocurrir tantas ideas de cómo iba a hacer esto y lo que iba a hacer y tenía que llamar a este para decirle no sé qué. Y dije, no puedo, o sea, tengo que apuntarlo todo, tengo que ponerme a hacer esto. Así. Pero no hay otro secreto. O sea, aquí pienso que no hay que irse nada por las ramas. No hay ni fórmula mágica, ni hacer esto, ni esta estrategia. No, constancia. O sea, dedicarle 5 minutos, idealmente 10, pero al principio puede ser mucho, 10, 5 minutos al día, ya está. Y la meditación es un hábito súper agradecido, súper agradecido. O sea, yo ahora sí estoy meditando todos los días. Antes meditaba igual 3 veces a la semana, 4 como mucho. O sea, no meditaba todos los días. Sí. Porque por unas cosas u otras no sacaba el tiempo para hacerlo, ¿no? Y aún así, yo sentía una mejora y una evolución muy grande. Es un hábito muy agradecido. No hace falta dedicarle 1 hora todos los días. Con 5 minutos cada día, un día sí, un día no. Y constancia, Claro. se va a notar esa evolución. Claro, porque la gente puede tender a pensar que la primera vez ya sale bien, ¿no? Y claro, esas primeras veces que te sientes incómodo, ¿no? O te sientes ahí diciendo, ¿qué hago con toda la faena que tengo, ¿no? Digamos, pues es un buen consejo lo que has dicho, de que la gente que se acostumbre a meditar periodos cortos, ¿no? De 5 minutos, y que sobre todo sea consciente de que las primeras veces pues le van a venir esos pensamientos de prisa, le va a venir esa incomodidad, ¿no? O que es que las primeras veces no va a tener la mente en silencio, no, al revés, le van a venir un montón de pensamientos que no van a parar. Y me parece súper interesante lo que has dicho, sobre todo para la gente que nos esté viendo y quiera probar a meditar o iniciarse en el mundo de la meditación,
que sepa que lo que se requiere es entrenamiento y constancia. Sí. Y también las meditaciones guiadas, como las estás haciendo tú, pueden ayudarles pues, a tener una guía, ¿no? al principio y puede ser una buena opción para que ellos aprendan. Sí, pero ahí hay un apunte, un punto principal, y es que para acercarse a la meditación hay que cambiar mucho el chip, porque la meditación no es un premio, un premio de paz que se promete al final del camino y si yo medito voy a llegar a ese premio de paz. O sea, justamente la meditación lo que te va a ayudar es a soltar esa concepción occidental. O sea, en Occidente tenemos todo ese paradigma súper metido aquí hasta los huesos, súper metido todos, porque nos educan en eso, desde los dibujos animados, el colegio, la familia misma, los compañeros, todo, ¿no? Ese paradigma de competitividad, de que vamos a llegar a un premio al final del camino. La cultura oriental es totalmente distinta. La cultura oriental lo que me enseña es que el valor está en el camino. O sea, si se asemeja a la cultura, siempre me lío, ¿no? Occidental, oriental. Si la cultura occidental se asemeja a ser constante regando el árbol todos los días, porque un día me va a dar frutos y van a ser geniales y tengo que ser constante para llegar a ese momento, la cultura oriental ni siquiera es le voy a dar cariño a este árbol todos los días regándolo, voy a disfrutar el proceso de regarlo. Ni siquiera es eso. El proceso oriental lo que hace es ver el árbol y decir, yo soy el árbol mismo, yo soy ese proceso de evolución y voy a hacer lo mismo del árbol, voy a vivir ese proceso. Yo estoy regando el árbol porque con él yo estoy evolucionando, ¿no? Entonces, la meditación es desde ese paradigma, o sea, la meditación es un camino y justamente se llega a ese estado de paz en la meditación y a la foto, se llega a esa foto típica cuando dejo de pensar que voy a llegar a un sitio y cuando integro que ya he llegado. O sea, esa es la única clave para la meditación, saber que ya he llegado, que yo no estoy yendo a algún sitio, sino que ya estoy ahí. Y al principio no es fácil porque la mente te dice, no, es mentira, yo no he llegado a ningún sitio. Pero con el tiempo, no sé, un mes, 2 meses, se llega ahí. Claro. Quería decirte, Candela, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, antes de grabar este podcast estabas entrenando, te dedicas siempre a mejorar, ¿no? A adquirir conocimientos, a ser mejor persona, incluso practicas la meditación. Todo eso conlleva una disciplina, ¿verdad? Una constancia. ¿Cómo defines tú la disciplina? O sea, ¿dónde apareció la disciplina en tu vida? Porque para seguir la vida que llevas de levantarte todos los días, entrenar todos los días, leer todos los días, meditar, o sea, eso requiere de una disciplina, ¿no? ¿Qué es para ti la disciplina? A ver, primero hago un apunte que me pareció muy interesante. En una sociedad ahora en la que todo el mundo se autoproclama rey de la disciplina, ¿no? Todo el mundo que tiene unos hábitos es como se pone la corona, ¿no? De yo soy muy disciplinado y como se echan las flores. Yo me bajo de este carro porque, bueno, hablo de mí, ¿no? Hablo de mí. Sí. Yo ahora estoy estudiando bastante el eneagrama y con el eneagrama ves que cada persona tiene una forma de acercarse al mundo totalmente distinta. Tiene, digamos, unas pasiones, unas fijaciones diferentes y en concreto una gran fijación en mí es la de la insuficiencia. Mi hermano y yo nos hemos criado, hemos tenido circunstancias distintas, retos distintos, sí, pero él es el pequeño, nos hemos criado en ambientes casi iguales. Yo pensaba que a mí mis circunstancias de vida me habían hecho el querer más, el ser disciplinada, porque esto es una condición mía desde pequeña, o sea, desde muy pequeña. Pero ahora veo a mi hermano es todo lo contrario, mi hermano está relajado, le da igual, él lo que quiere es dormir, divertirse, estar tranquilo. Entonces, eso es lo primero, ¿no? No hay que sentirse mal si yo no soy disciplinado. No, porque es una condición y también hay cosas que sanar en querer siempre más y en sentir que nunca es suficiente y que eso te lleve a la disciplina, ¿no? Entonces, aquí voy a cuál es la sana disciplina y la disciplina consciente. Y esa disciplina consciente no se basa en la insuficiencia, que es en la que basamos normalmente
según nos enseñaba, ¿no? Si tengo que hacer más, lo mismo, para algún día llegar a eso. Ahora soy insuficiente, algún día seré suficiente. Entonces, es justamente ir al revés, ¿no? De decir, vale, si yo soy suficiente ahora y yo siento amor por esto que soy, siento respeto por este proceso que yo estoy viviendo, ¿qué haría hoy si me doy el permiso de hacerlo y de sentirme capaz de hacerlo? Porque muchas veces lo que nos pasa es que tenemos una nube enorme de fantasía de lo que un día va a ser nuestra vida ideal y de un día vamos a llegar a ello, y no nos damos cuenta de que es una utopía que nunca se va a cumplir porque la hemos puesto demasiado lejos. Y lo que hay que hacer es bajar toda esa nube de lo que me gustaría y ponerlo aquí y decir, eso no lo va a conseguir otra persona que yo voy a ser mágicamente dentro de años. No, eso lo voy a conseguir yo, la misma persona que yo soy aquí y ahora. Entonces, claro, toda esa capacidad que yo me imagino que a mí me gustaría tener para tener toda esa disciplina, no está en otro sitio. Tengo que coger esa imagen que yo visualizo y ponerla aquí. Y normalmente voy a sentir un rechazo, ¿no? Esto es un ejercicio que lleva mucho tiempo, pero lo estoy tratando de resumir lo más efectivo posible. Voy a sentir un rechazo, ¿no? Como un choque de decir, no, es que yo no soy esa persona que es capaz de ser disciplinada. Y normalmente ahí siempre vamos a encontrar una herida de merecimiento. De yo es que no me merezco ser esa persona que entrena o que come bien o que tiene estos hábitos, como yo estoy identificada con otra cosa. Entonces la verdadera disciplina es un proceso más lento que decir, venga, mañana me levanto a las 5 de la mañana porque sí, porque disciplina, porque tal. Creo que eso no dura, y si dura, no creo que te esté llevando en el camino realmente coherente contigo. ¿Me explico? Entonces, la verdadera disciplina para mí es ese sentarse a decir, vale, ¿qué me merezco? ¿Cuál es la vida que realmente quiero? Y a veces que esta pregunta llegue a ser realmente sincera y transparente puede tardar años, décadas o vidas. Y cuando yo tengo esa respuesta y siento que es sincera, puedo decir, vale, me merezco todos los días poner esa acción, porque al final el dolor de no comprometerme y no respetarme a mí con esa palabra que yo he decidido y esa vida que yo he decidido para mí, va a ser más que la incomodidad que me puede causar el esfuerzo, ¿no? De en ese momento decidir hacer eso. Y un último apunte sobre la disciplina, me parece muy valioso, es que la disciplina, cuando yo no consigo ser disciplinada, que a mí me ha pasado también mucho, lo que tengo que hacer es no decir, vale, ¿qué estrategia necesito? Voy a ver cómo lo hace este o cómo lo hace tal. No hay que buscar nada afuera, solo hay que irse al presente y no dejar pasar ni una con las pequeñas decisiones. Porque como hacemos las pequeñas cosas, hacemos las grandes. Y al final fallamos aquí porque estamos fallando aquí. Entonces la cosa es no centrarse en el muro completo, sino en el siguiente ladrillo. Y decir, vale, este es el ladrillo que yo tengo hoy, voy a poner lo mejor posible. Y poner ese ladrillo lo mejor posible no es hacer el entreno todo el mes perfecto, es empezar la primera ronda del entreno. Venga, voy a hacer la primera ronda y luego veo cómo me siento y la hago. Venga, la segunda ronda la voy a hacer lo mejor que pueda y luego veo. Y así centrarse muy poco a poco, porque si a tu mente, a tu cerebro le das esto, se satura, se bloquea. Tenemos que ponérselo al cerebro muy sencillo, decir, venga, voy a hacer esto. Y ya vas poniendo así, así, así. Y un día miras atrás y dices, hostia, sí soy capaz. Y ahí pues vas poniendo ladrillos más grandes. Y claro, un día ves y dices, hostia, tengo ya medio muro. Me parece, Candela, súper interesante lo que has hablado de la disciplina. O sea, me has dejado en blanco. O sea, me parece súper importante porque yo, por ejemplo, ha habido muchas épocas o temporadas en las que he entrenado durísimo y luego he bajado y ya no he entrenado en unos meses. A lo mejor por fallar 2 días, por temas de trabajo, cualquier cosa, ya he tirado todos los meses al traste, ¿no? Sobre todo me parece importante lo que has dicho de decir, antes de hacer una cosa, ¿no? De plantearte, por ejemplo, el hábito de ir al gimnasio, que ahora hablaremos de él, me parece interesante lo que has dicho de reflexionar y decir, a ver, ¿por qué quiero ir al gimnasio? ¿No? O qué merezco, ¿por qué quiero dar ese cambio? ¿No? Me parece súper interesante porque a lo mejor la gente joven, por decir algo,
¿vale? Ve vídeos de influencers fitness, ¿no? Y cómo están súper fuertes y a lo mejor pues la gente, o por decir algo, ese niño, ¿no? Se fija pues en los resultados, ¿no? En querer conseguir ese cuerpo y ya está, pero no es consciente del por qué quiere realizar ese cambio, ¿no? O sea, del por qué merece él ir al gimnasio, ¿no? O sea, qué beneficios le va a traer el gimnasio para él, ¿sabes? No sé explicarme bien lo que has dicho, pero he conectado con lo que has dicho, ¿no? De ese merecimiento, o sea, que reflexionar antes de aplicar la disciplina, ¿no? O sea, antes de yo aplicar la disciplina diariamente, ¿por qué quiero aplicarla? ¿Sabes? ¿Cómo va a repercutir eso en mí? O sea, me parece súper interesante lo que has dicho. Y también lo de día a día ir poniéndose ladrillito, ¿no? Y ponerlo lo más bien posible. Porque muchas veces, a mí me ha pasado, he querido, o sea, cuando la motivación aparece al principio de querer ir al gimnasio, que vas con las pilas a tope, pues hasta te sobreentrenas, ¿no? Quieres explotar las máquinas, quieres cargar el mayor peso posible, hacer las máximas repeticiones y todo eso lleva un sobreentrenamiento y una sobrecarga que al final es lo que has dicho, tu cerebro no está preparado para todo ese estímulo de golpe. Y ahí es cuando la mayoría fallamos, es cuando al mes tu cerebro está, o sea, tu cuerpo está sobreentrenado, tu cerebro está sobreestimulado y es cuando te pega el bajón. Y si lo hubiese hecho como has dicho tú, de poner ese pequeño ladrillito al día, empezar por 30 flexiones para lo que sea, o hacer 4 series de mancuerna y poquito a poquito ir aplicando ejercicios, o incluso no meter, por ejemplo, si entrenamos espalda, 6 ejercicios de espalda, es que a lo mejor con 2 ejercicios bien hechos te vale. O sea, me parece súper interesante lo que has dicho, que antes de aplicar la disciplina, ser consciente de por qué quieres realizar ese cambio y por qué te lo mereces, y luego me parece interesante lo que has dicho de hacer esas pequeñas cosas, ¿no? Poner ese pequeño ladrillo lo más bien posible cada día, que es lo que va a conseguir es que tu cuerpo no se sobreentrene y sobre todo que tu cabeza no tenga ese estímulo, ¿no? Que no puede recibir así de golpe. Me parece súper interesante. Igual remarcaría también otro punto de saber dónde está el equilibrio entre eso, de preguntarme para qué, pero también saber ir en automático. A mí esto fue un concepto que me ayudó muchísimo. Hay momentos que tampoco son para pensar para qué. O sea, yo me siento a pensar mi para qué, vale, pero cuando ya lo tengo, me toca ir en automático. O sea, no es una cosa de todos los días, voy a pensar para qué, porque al final el análisis crea parálisis. Y a veces tenemos exceso de pensamiento porque falta acción. Y a veces lo único que necesito, en vez de seguir preguntándome para qué o tal, es ir en automático y decir, bueno, toca entrenar, yo ya he dicho que me merezco esto, quiero este cuerpo, quiero esta salud, quiero esta tranquilidad mental que me va a entrenar. No me apetece, bueno, es lo que hay, voy en automático y no pienso. ¿Y cómo encuentro el equilibrio entre ese voy en automático y reflexiono para qué? Práctica. Simplemente y estando muy en el centro de ser, como de no dejarse convencer por uno mismo, ¿no? Ser capaz de ser bastante objetivo y mantenerse ahí observando, como saber cuáles son tus trampas, ¿no? Mentales. Sí. Y otro punto que a mí también me sirvió muchísimo es la regla de, me acabo de inventar el nombre, nunca le había puesto el nombre, pero la regla del solo un día. O sea, si yo fallo, yo solo empecé con lo de lavarme la cara, ¿no? Yo de vez en cuando, de que bueno, llega súper cansada a casa, vale, hoy no me lavo la cara, me acuesto tal cual. Pero ya mañana, da igual que llegue muerta a casa, da igual lo que haya pasado, sí o sí me lavo la cara. Un día no entreno porque me da mucha pereza, porque tal, porque estoy súper cansada, vale. No entrena, todos un día podemos tal, pero el día siguiente sí o sí entrenas. Pase lo que pase, sí o sí. Porque, o con los dulces, por ejemplo, un día como dulces, vale, pero el día siguiente no comes nada, si quieres, el día siguiente. Pero nunca juntar 2 días con un hábito malo, porque entonces ya
es como cuesta abajo y sin frenos. Sí, es verdad, es verdad. Y ahora hemos entrado en el mundo del entrenamiento, ¿no? ¿Qué te aporta a ti entrenar todos los días? Buah, para mí entrenar es clave, o sea, es un momento de activación, de conexión conmigo. Y ahora estoy en un momento en el que, eh, digamos, soy en gran medida mi propia jefa, ¿no? Por decirlo rápido. Entonces, para mí es complicado, porque solo estoy yo ahí diciendo lo que tengo que hacer. Y si no lo tengo muy claro y tengo una dirección clara, sí que tengo trabajo aparte, trabajo con mi pareja, tengo varios proyectos, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo solo estoy yo ahí. Entonces es muy fácil adormecerte y caer como en ese adormecerte, ¿no? Y para mí el entreno es ese momento de sudar, de conectar con el límite, ¿no? Conectar con el límite y disfrutárselo y conectar con el cuerpo también. Yo ahora estoy, para que te hagas una idea de cómo estoy entrenando ahora, yo ahora entreno calistenia, pilates y un poco de fuerza, sobre todo de piernas. Hago fuerza y de superior hago más calistenia, ¿no? Escucho mucho al cuerpo. O sea, hay días que realmente digo, no tengo, no, me siento débil, ¿no? Sobre todo las mujeres con nuestro ciclo, es otra película distinta a de los hombres. Me permito mucho escucharme. Es un momento de tanta conexión con mi cuerpo, con lo tangible, de conexión a tierra, ¿no? Porque no solo nos podemos ir hacia arriba de la conexión con lo espiritual y con lo tal, nos hace falta también quedarnos en tierra, en lo tangible, en lo que aquí nos está llamando, en los sentidos, ¿no? Y para mí el entreno es ese momento diario. Luego, he visto también, hablas en uno de tus podcasts, que te gustaría llegar a alimentarte 100% natural. ¿Crees que eso hoy en día es posible? A ver, ser posible, sí, yo sigo gente que tiene su propio huerto, o que compra todo orgánico. eh, sí, creo que sí es posible. Complicado, muy complicado, y no en cualquier sitio. Si yo vivo igual en pleno centro de Nueva York, igual se me complica, ¿no? Creo que tiene que ir acorde a un estilo de vida, de vivir en ese entorno natural, en ese tal. Pero sí, posible, sí creo que es. Vale, ¿y cómo llevas tú la alimentación ahora mismo? O sea, ¿cómo te organizas para tener una alimentación lo más saludable posible? A ver, la clave es la compra. Bueno, sí, la compra. O sea, en la compra no despistarse nada, como la misma regla de estar muy atento a las pequeñas decisiones. Porque es muy fácil decir, bueno, solo hoy. Yo hay alimentos, por ejemplo, que tengo tachados y que no los quiero probar, porque sé que si los pruebo, me ha pasado con otros alimentos. Abro una puerta que luego es muy difícil cerrar. Como los congelados, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahora con la air fryer que la hemos comprado, por ejemplo, pues es súper fácil caer en los congelados, ¿no? Pero hay puertas que es mejor mantener cerradas porque luego, si no, sobre todo eso. Y luego, yo vengo de un... ¿Te parece si me voy un poco por lo que es la Claro, relación con sí, la sí, comida? sí. Claro que sí. Vale. Para mí es un tema ahora muy, muy importante y que estoy reflexionando con él y como que me va apareciendo la oportunidad de hablar sobre él. Yo he tenido una relación con la comida muy mala durante muchos años, o sea, te diría desde los 12 años o algo así, ¿no? Cuando uno empieza ya a ser más, cuando entra en la adolescencia, una relación Sí. con la comida muy mala y ya entrenaba, he hecho entrenamiento de alto rendimiento desde pequeña. Eh, y yo intentaba descifrar con todo, me leía libros y demás, intentaba descifrar porque tengo esta relación con la comida, porque tengo estos conflictos, porque no puedo simplemente escuchar a mi cuerpo, no ver qué me pide y comer eso y ya está y sentirme bien con ello. Y al final lo que más me sirvió fue independizarme de mi familia y yo generar mis propios hábitos, ¿no? Porque ahí vi que yo no me, para mí no, o sea, no funcionaba con mi cuerpo, por ejemplo, las horas de comidas que seguían pues culturalmente, ¿no? De desayunar a esta hora, comer a esta hora y luego cenar. Y cuando me di el permiso de comer lo que yo quería dentro de lo sano, obviamente,
no por el primer impulso, ¿no? Sino lo que yo sentía que el cuerpo me pedía en ese momento y a la hora que me pedía, ahí todo se empezó a resolver. Y ahí fui cayendo poco a poco en esta escucha del cuerpo de ver qué me pide, ver cuándo tengo realmente hambre y cuando el estómago está vacío, pero necesita un poco de espacio. Y creo que la clave es totalmente para esto que comemos por emociones, que creo que es algo que es que, vamos, si no nos afecta al 100% de la población, 90%. O sea, creo que tenemos relación muy conflictiva con la comida. ¿Por qué? Porque tú vas al súper y es un negocio absoluto. Todos los paquetes están diseñados para llamar tu atención por encima del beneficio que vaya a ser. Y si nos remontamos a más, pues mucho más temas. De cómo nos han contado que debe ser la pirámide alimenticia, pues también es muy cuestionable, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro mundo. Entonces, no hemos sido educados para ver, no comer en base a lo que me dicen fuera o me dice mi familia o me dicen lo que hay en la mesa que tengo que comer, sino a qué me apetece, cuando me apetece. Entonces creo Claro. que ese es el tener mucha paciencia y ser muy, muy constante y estar muy alerta con esa escucha del cuerpo. Correcto. Hemos hablado, bueno, has estado hablando de que comemos muchas veces por emociones, ¿no? Creo que vamos a entrar en el tema un poquito de la dopamina, ¿no? Lo que Adelante. te he contado antes, que el primer episodio de tu podcast habla sobre la dopamina, ¿no? Que estamos súper enganchados a la dopamina. Y quería que nos contaras un poco tu experiencia con el, ¿cómo se llamaba? Mugmund, creo. No. Sí. Vale. Nos gustaría que nos explicaras un poco qué es y cómo tú lo conociste y decidiste aplicarlo. A ver, el Monk Mode es una especie de reto que lo hizo un hombre que es famosillo y consiste en, durante un periodo determinado de tiempo, desconectarte de las fuentes de dopamina instantáneas. Pues la música, los alimentos, el porno, las drogas, las redes sociales, eliminar toda esta fuente de dopamina instantánea para, digamos, hacer un detox. Yo lo hice, dejé de escuchar toda la música comercial, escuchaba solo música clásica y muy poca. Hay una gran adicción a la música que es bastante contaminante porque es una forma de huir de ese silencio, ¿no? Donde en realidad están todas las respuestas que luego nos volvemos locos diciendo dónde están y estamos huyendo de ellas. La comida es otra fuente de gran dopamina instantánea. Son todas adicciones, o sea, somos una sociedad un poco adicta a muchas cosas, a muchas, incluso a cosas sanas, pero a las que también tenemos una dependencia. Entonces, este reto lo vi por este chico y yo estaba ahí preparando el triatlón además y dije, bueno, es mi momento de enfocarme en esto. Fue muy duro entrenar sin música, muy duro, porque ahí estaba, imagínate, saliendo a correr muchas horas con la bici y luego el gimnasio. Fue una gran experiencia. Luego, no sé, me sumergí en otro mundo entrenando con música clásica, todo el día con música clásica. Ya llegó un punto de una conexión, una sensibilidad a la música de verdad, de llorar escuchando una música clásica, de sentir no sé, un universo entero, una canción y sentir que estaba, no sé, bueno, inexplicable, ¿no? Y luego, claro, vuelves a la música comercial y dices, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser tan simple? ¿Cómo puede ser tan artificial, no? Y ves la adicción que es. Sobre todo la adicción que es a que yo me identifico con que soy esa persona que me dice la música que soy. Perdona que me centre en la música, pero es que para mí fue el tema más relevante y de más toma de conciencia al mismo nivel de la comida. O sea, es una adicción igual pero mucho más discreta. O sea, es un tema que tiene para mucha conversación, porque son diálogos que yo me estoy repitiendo en mi mente constantemente. ¿Y quién me los está diciendo? Si es que estoy teniendo a alguien aquí en el oído diciéndome
asimilándome verdades constantemente, igual yo no sé ni quiénes son, ni de dónde salen esas verdades. Entonces te compartiría eso como lo más relevante del Monk Move. Me parece súper interesante lo primero que has dicho, de que estamos acostumbrados a siempre a esos estímulos, ¿no? Como la comida, después la música, el contenido para adultos, digamos, ¿no? Y a ese silencio que has dicho, a ese silencio, que de ahí vienen las respuestas a las preguntas que no encontramos respuestas. O sea, me has explotado la cabeza ahí, porque es verdad, pongo mi ejemplo muchas veces, que para ir al baño necesito el móvil, para ducharme necesito música, cuando mis hijos duermen necesito el móvil, ¿sabes? Constantemente, sin darnos cuenta, estamos sobreestimulados y entonces no te permites tener ese silencio que tanto necesitas. Incluso a veces entrenando es lo que dices tú. A mí para entrenar, la verdad, no me ha gustado nunca la música. O sea, para entrenar en el gimnasio no, porque no sé por qué me distraía, ¿no? O por ejemplo, ir caminando con cascos. Oye, estaba viniendo a casa Manu oyendo tu podcast, pero no me gusta ir caminando con música, ¿no? Hay cosas o ciertos momentos en los que necesito atención, ¿sabes? Yendo por la calle necesito atención, o entrenando necesito atención, porque la verdad que cuando he entrenado durísimo y me ha gustado estar súper enfocado. Recalcaría con lo que has dicho que estamos enganchados a la dopamina. Estamos enganchados. De hecho, la música hoy en día, no toda, porque ya estamos generalizando. Vamos a hablar del reggaetón, por ejemplo, ¿vale? Que es la música más popular que hay hoy en día. O sea, si no todo el reggaetón también, pero la mayoría de contenido que tiene el reggaetón, si escuchamos la letra, pues dicen cosas pues que a lo mejor los pequeños no deberían escuchar, ¿no? Y sobre todo temas relacionados con el sexo. Creo que esa música, tú hablas en tu podcast de un apartado de lo que influye la música en las personas y sobre todo si tienes todo el día esa música escuchándola. Por ejemplo, yo soy albañil y ponemos la radio y casi siempre ponen la muy buena, por ejemplo, ¿no? Que es música de esa todo el día. Eso puede influir después en mi día a día, ¿sabes? El escuchar esos mensajes todos los días puede influir. También estamos perdiendo mucha gente pierde la conexión con la pareja o con el sexo real, que lo hablas tú también. ¿Por qué? Porque se han sobreestimulado a través de contenido para adultos y se pierde la esencia del sexo de verdad, ¿sabes? Entonces creo que también es una sobreestimulación de dopamina que después quita valor a lo realmente importante, que es esa conexión espiritual con la pareja o con la persona que decidas. Después también con la comida, es muy importante lo que has dicho, porque yo soy el primero, que ahora mismo pues comes por emociones, ¿no? Estás en casa aburrido, voy a comerme un helado. En cuando no lo necesitas, porque antes he comido bien, o sea, mi cuerpo está nutrido y no tiene necesidad de comerse ese helado. Que no pasa nada por comerte un helado cuando te apetezca. Lo que sí que es verdad que hay que ser conscientes cuando ese helado se convierte en una rutina ya por dopamina, ¿no? Entonces, me parece interesante lo del Book Moon, no sé si lo digo bien, pero bueno, me parece interesante porque es una forma de resetearte y decir, bueno, estamos de dopamina a tope, voy a hacer un reseteo a ver cómo mi cuerpo o mi mente reacciona, y para ir poquito a poquito quitándonos esos hábitos que nos perjudican muchas veces, Candela, porque cuando tienes al cuerpo sobreestimulado todo el día en casi todos los campos, no te permites ese silencio y esa conexión con ciertos temas, ¿no? Como hemos hablado, el sexo, o por ejemplo la comida real, o desconectarte del móvil, ¿sabes? De
estar en el móvil, de permitirte pues, dar esos paseos o esas conexiones, ese silencio que necesitamos para que nos vengan esas respuestas a las preguntas que a veces nos hacemos y que no obtenemos esa respuesta. Y creo que viene en el silencio. Candela, me gustaría hablar sobre el tema de la gente. ¿Ves? En este podcast mismo, yo mismo he intentado, o sea, sin darme cuenta, generalizado mucho. Y me gusta mucho el tema que tienes de la gente, porque quiero que hables de ello, ¿no? De cómo tendemos a generalizar siempre diciendo gente, sin darnos cuenta de la importancia que tiene. Sí, sí, es un juicio enorme que hacemos de cuántas veces al día se escuchan en las conversaciones, no, es que la gente hace esto, es que la gente no entiende tal, es que la gente, si hiciera esto, el mundo sería así. Y la pregunta que hago en el podcast es, ¿y quién es la gente? Y preguntémonos qué imagen se figura en nuestra mente o qué significado atribuimos a ese símbolo, porque finalmente es un símbolo individual, colectivo, de esta social, ¿no? De lo que es el grupo. Y cuando yo dije, vale, voy a visualizar qué imagen aparece en mi mente así como abstracta de lo que es la gente. Y me aparece como un pelotón de personas, de caras, de gustos, de forma de vestir, ¿no? Todo ahí puesto, un movimiento así, ¿no? Y claro, ¿cómo puede algo tan global reducirse a unas actitudes o a unas faltas tan concretas, ¿no? Y creo que, bueno, en mi caso yo me di cuenta de que ese concepto que yo tenía sobre la gente en realidad hablaba sobre mí o hablaba sobre ciertas personas que en un momento habían tenido un comportamiento que a mí me habían hecho sentir no querida o me habían tocado alguna herida. Entonces, yo ahora uso ese término de la gente como defensa, ¿no? De decir, no, es que la gente, entonces saco esa emoción de herida como para reforzar que la gente es mala y no lo hace bien y reforzar así que yo sí lo hago bien, ¿no? Diría que es como el uso más común de ese término de la gente. Y en realidad lo que yo percibo de las otras personas tiene mucho más que ver conmigo. No directamente, no es que si yo veo que la gente tira los papeles al suelo, en realidad es porque yo tiro los papeles al suelo. No tiene que ver con eso. Pero, por ejemplo, si a mí me molesta siempre, es que la gente siempre deja la basura en el suelo, ¿vale? ¿Qué me molesta a mí de eso? Joder, pues que la gente no es responsable. ¿Y por qué la gente no es responsable? Pues porque le da igual que la naturaleza o que los sitios se manchen y prefieren tirarlo ahí. Entonces, igual ahí me voy dando cuenta de que lo que en realidad me pasa es un conflicto personal con la responsabilidad o con el deber, ¿no? De tener las cosas limpias, de cuidar el espacio ajeno. Igual es que yo, en algún ámbito de mi vida o de mi infancia, bueno, aquí ya me estoy yendo muy... Esto igual es una rama muy larga, ¿no? Pero Sí. igual es que en un momento de mi infancia o en un periodo yo he sentido que no se respetaba lo que era mi espacio o se me exigía demasiado y entonces yo he aprendido que para mí es una obligación no tirar nada a la calle y cuando veo que otra gente tira algo a la calle, lo que sale en mi niño es decir, tío, es como un niño diciendo, tío, mi padre me ha dicho que yo no puedo tirar eso a la calle, ¿por qué esa gente sí lo está tirando y nadie le dice nada? Y yo quería tirarlo a la calle y a mí no me dejaron, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vamos profundo y hacemos un trabajo ahí largo de cuestionar, vemos que todo eso que atribuimos a la gente en realidad me está dando mucha información muy útil, de hecho, para entenderme a mí cuáles son mis patrones. O sea, qué fuerte, ¿eh? O sea, cuando te escucho y me pongo a reflexionar sobre lo que dices, son cosas que no te pones a pensar diariamente, pero que tienen súper sentido y son súper importantes. Y casi siempre vienen asociadas pues, a ese niño, ¿no? A esas emociones que no ha sabido sanar. Quería preguntártelo antes, pero me ha salido el tema de la dopamina, ¿vale? Pero volvemos un poquito al tema del ejercicio. Te preparaste para un triatlón, ¿verdad?
en el que en tu podcast hablas sobre cómo cambió tu mentalidad, ¿no? O cómo influyó ese triatlón en ti. ¿Nos puedes contar un poquito esa experiencia? A ver, lo primero, aclarar que yo hice un triatlón olímpico, no el completo. El olímpico son 40 kilómetros bici, 10 de carrera y 1,5 de nado. No es lo mismo que el entero, esa es otra película. Ya. Pero aún así para mí fue un gran reto y aprendí muchísimo. O sea, ha sido una experiencia que, vamos, me llevo en el corazón así como una chincheta en mi vida, porque personalmente, igual esta no es la respuesta que se esperaría, ¿no? Pero personalmente me enseñó mucho a soltar un patrón muy masculino, soltar todo este patrón de insuficiencia. O sea, yo tenía una preconcepción continua de irme al extremo, desde pequeña, ¿no? Yo era lo que te decía antes, yo cojo algo y no lo suelto, desde pequeña, o sea, en todo, de irme al extremo, de si hago algo, lo hago al 100% y si no, no lo hago. Y de alguna manera me he sentido como reconocida, incluso socialmente, un poco por eso, por como, guau, qué disciplina, qué tal, qué bien. Y estaba muy identificada con ello. Y me ha costado mucho, pero ahora estoy en un momento de entender que lo que quiero no está en ninguno de esos extremos, que lo que quiero está en el equilibrio. Y desde ahí me voy a los extremos y los disfruto, por ejemplo, entrenando, ¿no? No significa que ahora todo el día estoy así, pero cuando hice el triatlón, digamos que me fui al máximo extremo. O sea, el último mes yo estaba entrenando como 5 o 6 horas, 6 días a la semana, y el séptimo día me iba 5 horas a bailar salsa y bachata a un social, porque estaba obsesionada con la salsa y bachata, de la que también aprendí mucho sobre el mismo tema. Entonces, al irme tanto al extremo, yo me acuerdo del día más duro de entreno, el triatlón fue en mayo. Ya empieza a hacer calor, ahí en Granada ya empezó a hacer calor, calor muy seco, y yo me acuerdo un día que había ido al gimnasio en bici, había entrenado 1 hora y media, había vuelto a mi casa en bici. Luego había hecho transición, que estaba ahí preparando transiciones, entonces había hecho 30 o 40 kilómetros de bici y seguido me tocaba correr 1 hora. Y yo estaba haciendo la hora y llegó un momento con el sol que me paré y no, o sea, no podía, es que no podía más, o sea, no podía seguir, pero tampoco era capaz de decir, vale, dejo el entreno a medias y me voy a casa. Y fue una parálisis de quedarme ahí, no sé, 10, 15 minutos, no, es que no, o sea, no sabía qué hacer, no era capaz ni de seguir corriendo, ni de irme a mi casa, de abandonar el entreno, ni de decir, vale, me permito parar. Fueron ahí como una catarsis de preguntarme, tío, ¿por qué quiero el extremo? O sea, ¿por qué necesito irme al extremo y reventarme aquí corriendo? O sea, ¿qué estoy buscando aquí? ¿Sabes? El triatlón me llevó a darme cuenta de decir, tío, tengo un paradigma de guerra, de yo contra yo, y estoy aquí queriendo, eh, al final, lo que yo me di cuenta, otra persona puede tener una conciencia Sí, sí. distinta, pero me estoy queriendo aquí machacar a mí misma. ¿Para qué? O sea, ¿qué le quiero demostrar a quién? Que soy muy fuerte, que soy muy útil, que soy muy capaz. ¿A quién se lo quiero demostrar? Porque yo sabía que la respuesta no era no, a mí misma. Mentira. Mentira. Seguramente se lo quería demostrar a cierto miembro de mi familia, por los que yo no había sentido reconocida, ¿no? Así vas quitando capas del ser y te vas dando cuenta de que la mayoría de las cosas que haces, incluso aunque sean muy heroicas, tienen una base de no haberte sentido amado. Entonces, yo tenía este patrón muy masculino de ir a más, de ir a más, de hacer mucho, de mucha productividad, de yo puedo con todo. Y esto fue como desfogar todo eso, ¿sabes? Exprimirlo al máximo y decir, vale, ¿sabes? Como vale, lo solté, lo exprimí, lo usé todo, lo saqué, todo lo que tenía, lo llevé al máximo. Y eso me permitió, junto con la bachata, que en la bachata tú al ser mujer te tienes que entregar a los pasos que te marca el hombre, ¿no? Y todo ese trabajo conjunto me llevó a decirme, joder, voy a permitirme ser mujer, que es algo que no había permitido. Sin darme cuenta, me había metido en un rol muy masculino desde pequeña y no me lo había permitido. Y eso tiene muchas implicaciones, porque todos tenemos una parte femenina que es necesaria para que nuestra vida florezca y para que todos nosotros evolucionemos.
Y también otra parte, la que hablo en el podcast respecto al triatlón, es la parte de cómo te moldea esa relación con los límites. Como cuando tú tocas tu límite y tu mente te dice, no, no puedes más, y tú sigues y dices, wow, pues sí podía, pero ahora ya sí que no puedo más. Y otra vez sigues y constantemente, así como estás, este es tu límite y descubres que no y lo pasas, pero ahora está aquí el límite y no y lo pasas. Y continuamente lo vas rompiendo. Yo sentí en un entreno, que fue así especialmente duro de correr también, que era haciendo sprints, ¿no? Entonces yo cada sprint que acababa es que no podía más. Y ya era también segundo entreno del día. Y ya al final del entreno fue una sensación de decir, es que ya solo hay amor. O sea, llega un momento en que ese mito de tengo un límite se derrumba y dices, soy amor. No, igual suena muy, muy esotérico, pero conectas con esa sensación de no soy este límite. Y obviamente hay un límite, el cuerpo humano pues obviamente lo tiene, pero es mucho más abstracto y muchísimo más flexible de lo que acostumbramos a pensar. Qué guay, Candela. Hay veces, como dices tú, que cuando te expones al extremo, ¿no? Pues te llegan esos mensajes o esas reflexiones, como tú has dicho, ¿no? Al final, ¿para qué estoy yo aquí entrenando tan extremadamente, ¿no? Al límite? Y claro, necesitas pasar por ese extremo para cuestionarte tú esa pregunta. Y hay veces pues que obtienes respuestas pues en lugares súper incómodos, que es cuando te llega esa información. Qué guay. El secreto del equilibrio está en el agua de un río. Tengo aquí ahora mismo tu podcast porque tengo algunos capítulos que aún no he tenido la oportunidad de escuchar y ya que te tengo aquí delante, pues quiero aprender un poco de ellos, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices el secreto del equilibrio está en el agua de un río? Te soy sincera y no me acuerdo bien de lo que dije en el podcast, porque Sí. hace ya unos meses que lo grabé, pero me acuerdo vagamente. Creo que lo mejor es escuchar ese podcast. Pero me acuerdo vagamente de lo que es la fuerza de la flexibilidad. O sea, un Sí. poco lo que decía antes, o sea, entender la fuerza del femenino. Estamos en esta sociedad muy masculinizados, todos. O sea, el sistema está hecho para rendir, ¿no? Entonces, es una aproximación masculina de un rendimiento constante a lo largo del tiempo, que se mantiene estático, ¿no? Y no estamos permitiendo muchas veces entrar en el juego las cualidades femeninas. Las cualidades femeninas no son de las mujeres, las cualidades femeninas son de hombres y mujeres, de los dos. Y yo necesito en mí integrar la masculinidad, integrar la feminidad, al igual que un hombre, ¿no? Al igual que tú, por ejemplo. Entonces, estamos muy acostumbrados a vivir la fuerza desde lo masculino, desde esa obligación, desde ese no reconocimiento de mi cansancio o de mi vulnerabilidad, ¿no? Y de ser muy estrictos, muy cerrados. Y cuando yo conecto con esa cualidad femenina de la fuerza y de la capacidad, lo que hago es un momento. Cuando conecto con esa cualidad femenina de la fuerza, lo que hago es flexibilizarme y permitirme usar un abanico completo de herramientas. No me limito a decir yo soy fuerte porque uso de esta manera y actúo de esta manera con esta herramienta. Me flexibilizo, me abro. Entonces, ¿cómo actúa el agua en un río? El agua no es cabezota, no dice, no, yo voy a pasar por aquí porque sí, y no se enfada y no sufre. El agua simplemente sabe hacia dónde va. Un río sabe hacia dónde va, tiene su curso y sabe que no necesita que las piedras salgan a su paso para el río pasar. Necesita mantenerse ahí constante en su recorrido y esa constancia, ese ser, esa presencia va a abrir el camino y la dureza de las piedras tan masculina va a ceder a esa suavidad del agua. Qué guay. Es súper importante saber
que es importante ser flexible, ¿no? También en ciertos temas, pues esa flexibilidad pues, te permite tener pues, diferentes opiniones, ¿no? O incluso saber guiarte. Candela, ¿dónde está la verdadera riqueza? ¿Qué es para ti la riqueza? Mira, me impactó mucho una mujer que sigo en Instagram, has visto que sigo en Instagram a 7 personas, 6, 7, 8. Una mujer que se llama Fruni, me acuerdo de ver en sus historias que estaba anunciando un taller del dinero que iba a hacer. Y dijo algo muy simple, pero se me quedó resonando con mucha fuerza en la mente. Dijo, yo en este taller, yo vengo de emprender. O sea, yo vengo de muchos mensajes de cuál es la estrategia para hacer más dinero y para que tu negocio, y para que tus clientes y para vender más. Y yo pensé, que aquí hablará sobre emprendimiento, sobre estrategia, sobre tal. Y dijo, yo en este taller no te voy a enseñar a hacerte millonario. Y se ría, jaja. Te voy a enseñar a que veas la riqueza que ya hay en tu vida. Y grababa un plato de frutas que se iba a desayunar. Y eso me impactó, me creó un impacto que en el momento no sentí, fue como, bueno, sí, ya lo sé que esa riqueza está ahí. Pero luego me quedé pensando y fue una conexión gradual cada vez mayor con entender que la gran riqueza está mucho más allá del dinero, y el dinero es una herramienta genial, y yo le abro las puertas, no, tampoco hay que cerrar las puertas al dinero, ¿no? Es una herramienta Claro que sí. genial, pero no es la primera y no es la indispensable. Creo que cuando muchas cosas desde dentro se alinean, ese dinero llega, pero a veces queremos hacerlo al revés, ¿no? A veces pensamos que necesito dinero para que todo eso se alinee. Y a veces nos hace falta un pequeño codazo de la vida, así no sé, tener un problema con tu pareja o tener un problema de salud en ti o en tu familia y decir, joder, eh, si se rompiera esto, ¿no? Que tengo esta familia, esta pareja, estas relaciones, esta casa, esta libertad que yo tengo. Joder, vivimos en un país, que es lo que decía, vivimos en un país, España o casi cualquier país de aquí alrededor mediterráneo. O sea, tenemos un clima, unos paisajes, y España tendrá son mil cosas que evolucionar, pero con una libertad, no estamos en guerra, venimos de tantos años, de unas condiciones tan complicadas, que es ver esa riqueza y reconocer todo lo que tengo primero. Y de ahí decir, joder, si tengo todo eso, el dinero es lo menos importante. Y creo que eso es mucho más positivo y mucho más, va a propensar mucho más que entre ese dinero. Claro que sí. Es importante porque, claro, venimos, es lo que has dicho tú, que venimos de unos tiempos que en pocos años ha cambiado la vida muchísimo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que tengo dos bebés, ¿vale? Mi madre dice, ostras, pues nosotros para limpiar una caca no teníamos pañales, teníamos que coger trapos que los limpiábamos a mano, no había ni lavadoras, era todo a mano, con agua, y a lo mejor agua hasta del río, ¿sabes? No era agua ni incluso potable. Tenemos muchas cosas que hoy en día no apreciamos porque hemos nacido, ¿no? O hemos evolucionado con esas cosas. Incluso lo que has dicho tú, un simple plato de fruta, ¿no? O que antes no se tenía ese acceso, era fruta de temporada, ¿no? Las que había de temporada y no había esa exportación de frutas, quiero decir. Hoy en día tenemos muchísimas cosas que como hemos nacido con ellas o hemos evolucionado con ellas, no valoramos. Entonces, a lo mejor, si esa pregunta de qué es verdaderamente la riqueza se la preguntáramos a una persona de 90 años, pues nos daría mucho que pensar, ¿no? Porque esa gente ha pasado una guerra, ha pasado hambre, ha pasado sed y nos daría una respuesta también pues que nos impactaría, ¿no? Y muchas veces está claro que el dinero es una herramienta fantástica y que hoy en día es muy difícil poder vivir sin dinero, prácticamente casi imposible, ¿vale? No digo que sea imposible, pero prácticamente es imposible. Y es una herramienta que es buena, ¿no? Pero que no debemos mostrar todo nuestro foco en alcanzar el dinero, sino cómo alcanzar ese dinero.
Candela, voy a hacerte la última pregunta, ¿vale? De este podcast. Estaríamos 2 horas más contigo, perfectamente hablando, porque nos parece súper interesante, pero por el tema de calentamiento de cámaras y tal, pues tenemos un cierto tiempo ahora, ¿vale? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para mí la felicidad? Primero, no es un objetivo de vida. No sé, cuando empecé así con todo este tema de la espiritualidad y cuestionar más profundo, tuve así un día como lo que para mí en ese momento fue una gran revelación, que fue decir, el objetivo de mi vida no es la felicidad, es la profundidad, no esa capacidad de ir más profundo, de ver, de percibir todo desde una perspectiva más profunda, menos superficial. Y luego ahí pues habrá momentos de felicidad y habrá momentos de no felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues supongo que es un estado en el que tú te sientes alineado con las circunstancias que tienes a nivel de posesiones, a nivel de circunstancias, ¿no? Y digamos, te sientes pues relajado y confiado en ese entorno. Pero sí, no creo que sea un objetivo de vida, o sea, no creo que estemos aquí para ser felices. Creo que la experiencia que tenemos aquí es para experimentar un rango completo de emociones y de sensaciones. Y creo que cuando yo busco mucho irme a... Es que ves, todo el rato vuelvo al tema del equilibrio, lo tengo aquí tatuado. Es todo el rato eso, o sea, nunca es irnos constantemente al lado bueno, ¿no? Es irme al centro, porque si yo constantemente quiero irme arriba, es que la vida me va a bajar, porque todo funciona así por dualidad. Constantemente voy a subir y bajar, voy a experimentar periodos de tristeza y periodos de felicidad. Y lo importante no es encontrar la clave para mantenerme en esa felicidad. Lo importante es entender que son simplemente distintas perspectivas. Cuando yo estoy en ese estado de felicidad, es como si estoy en lo alto de una colina. Es increíble, tengo una perspectiva, un buen tiempo, veo todo el valle, es precioso, pero en lo alto de la colina no crecen los alimentos que crecen en el valle. Yo me moriría de hambre si me quedara allí constantemente. Entonces, para yo poder seguir contemplando la cima y seguir disfrutando de ella, tengo que bajar al valle a por agua, a por alimento. Y no tengo que tener miedo a esa bajada, simplemente tengo que entregarme, confiar y decir, vale, ahora voy a bajada, voy al valle y con esa inercia con que yo bajo, volveré a subir. Pero al final, si pudiera decir la felicidad como ese bienestar desde el que yo vivo, creo que más que un estado de constante éxtasis, que es que no existe porque somos seres duales y es un loco, ¿no? Una persona que está en constante éxtasis es un loco y toda la tristeza que no está expresando está atascada por ahí causando el desequilibrio, ¿no? Entonces, si tuviera que definir la felicidad como ese bienestar, sería ese equilibrio y esa entrega, esa confianza en que simplemente la vida, a través de distintos estados de ánimo, me está guiando para que yo experimente más perspectivas y ganar una capacidad perceptiva mucho más amplia. Y cuando yo gano una capacidad perceptiva mucho más amplia, porque estoy abierta a observar la vida desde la felicidad, desde la tristeza y a usar o recibir las herramientas que la felicidad me entrega y las herramientas que la tristeza me entrega, que ambas me entregan para usar en mi propia vida, ahí es cuando yo empiezo a alcanzar como esta completitud. Y ese es el secreto del equilibrio, yo pienso. Saber entregarme y confiar en la dualidad de la vida, entender que todo es dual y aceptarlo. Y confiar mucho en mi capacidad para usar todas las circunstancias de la vida y mantener la mente abierta para entregarme a nuevas posibilidades y el corazón perceptivo para encontrar el aprendizaje y la herramienta que esas nuevas posibilidades me van a traer más allá de mi zona de confort. Qué fuerte, Manu. Estamos flipando porque de verdad que flipamos contigo de la forma en que te expresas, de la forma que tienes de ver las cosas. Es que es una auténtica pasada. Y es un privilegio, que sepas que ha sido un privilegio pues el tener este contacto contigo, ¿no? Aunque sea por aquí, por Skype, porque hemos aprendido muchísimo.
Como te he dicho, hubiésemos podido estar 2 horas más contigo perfectamente, porque da gusto hablar contigo, porque sabes mucho hablar, te expresas bien y hablamos de cosas pues, que nos interesan y que no se suelen hablar diariamente. Se nota que tienes muchos conocimientos y espero que sigas así en la vida, aprendiendo y sobre todo divulgando pues esos conocimientos en tus redes sociales que tanto bien hacen a la gente, ¿vale? Porque a mí en su día me hicieron bien y hoy me han hecho bien, y espero que la gente que esté viendo este podcast pues que aprenda, ¿no? Queremos darte las gracias, Manu y yo, por haber estado aquí en el programa, y como te he dicho, hubiésemos podido estar aquí muchísimo rato más. ¿Quieres decir algo, Candela, para despedir el podcast? Nada, agradeceros a los dos por eso, por la proactividad y por la transparencia, y que se nota que para mí es coherente, ¿no? Que tú quieras hacer la entrevista y te has escuchado los podcasts y sepas un poco mi plano general de pensamiento. Para mí es coherente porque realmente quieres aprender y quieres contrastar y quieres cuestionar, y no solo la entrevista, que es un poco más el resultado así tangible, mira, la entrevista, tal, ¿no? Entonces, nada, agradeceros a los dos. A mí me encanta siempre, me ayuda mucho a conocerme. Para mí es un ejercicio creativo súper chulo, más que el podcast, porque en el podcast estoy yo sola aquí, con este guión, pues muy chulo, y también para trabajar el foco y no irme de la pregunta, que, que es muy fácil irse de la pregunta. Así que nada, agradeceros. Claro que sí. Pienso como tú, que al fin y al cabo yo esto lo hago también por aprendizaje, porque como le dije a la antigua invitada, Loli, este podcast me permite tener ese contacto con la persona de la que yo siento cierta conexión por sus conocimientos, ¿no? Y gracias al Propósito Podcast puedo aprender directamente de esa persona, y me encanta hacer lo que hago, cosa que hace 6 meses me lo hubieses dicho que yo estaría haciendo un podcast y me reiría, porque no era una cosa que tenía en mente, es una cosa que surgió de la nada. Y como tú dices, aprendemos y sobre todo compartimos y divulgamos pues, mensajes positivos. Para toda la gente, animo a que escuchéis el podcast de Candela, ¿no? En Dacast, puede ser. En Spotify, y que la sigáis en sus redes sociales, porque la verdad que el contenido que sube Candela es una pasada. Y la verdad que me sorprende todos esos conocimientos que tienes, y nada, que te agradezco que hayas estado aquí compartiendo tus conocimientos, y que ha sido un placer grabar este podcast contigo. Te lo agradecemos un montón. Gracias, igual, un montón. Espero que volvamos a vernos, y nada más tenga la oportunidad de poder ir a Ibiza y conocerte en persona, incluso grabar una parte 2 presencial, por nosotros sería un honor. Te agradecemos todo. Cuando queráis, pues muchas gracias. Estamos en contacto para lo que sea. Me escribís. Perfecto. Gracias. Gracias, Candela. Hasta luego. Chao, que tengáis buen día. Gracias.